Hola amigos, bienvenidos a Salud Estratégica. Muy buenas amigos de Salud Estratégica, ¿qué tal? Como podéis notar, tengo la voz un poquillo tomada y es porque tengo el bicho. Y hoy os voy a traer el bicho. Lo hemos pasado todos. Lo hemos pasado todos, bueno, y lo seguiremos pasando. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la metilación, que es un tema que es súper interesante y a mí me encanta y también a mi hermano Sergio le encanta y por eso quería hacer este vídeo con él. Entonces vamos a hablar de forma general, de forma explicativa y práctica, no nos vamos a meter en todo el tema bioquímico que es realmente muy complejo. Y te lo traigo porque a lo mejor has oído sobre la metilación, pero es muy probable porque yo la mayoría de gente con la que hablo le pregunto si conocen la metilación y me dice que no, la metilación, ¿pero qué es eso? Así que hoy vamos a hablar de las claves principales, qué es, cómo puedes saber si tú eres inframetilador o sobremetilador, cómo nos afecta a la salud, cómo afecta a nuestra salud mental, que vamos a hablar de eso. Y bueno, espero que sea muy práctico, que te guste y que lo veas hasta el final. En el año 2007, Sergio, recuerdo muy bien que era el año 2007 cuando yo leí este libro, ¿vale? Es un libro de Mark Hyman, que es uno de los doctores funcionales más conocidos en Estados Unidos. Y este libro se llama The Ultramind Solution, la solución de la ultramente o algo así. Y él hablaba de que mucha gente está deprimida y con problemas mentales y a veces empieza todo en el cuerpo, ¿vale? En cómo funciona la bioquímica. Y él habla de que la metilación y la sulfatación, que también es otro proceso bioquímico muy importante en el cuerpo, son las dos claves, es como él dice, las dos vías por las que va el tren. Y si una de esas dos vías no va muy bien, pues entonces el tren no marcha. ¿Qué es la metilación? Es eso, es control genético. Es control genético de lo que se puede expresar y de lo que no. Pero es que la metilación hace más cosas. Aquí tengo una lista básica que os voy a comentar, ¿vale? Tiene que ver también con la detoxificación. ¿Qué pasa si tu detoxificación no funciona bien, ¿vale? Con el metabolismo de catecolaminas, con el metabolismo, o sea, con la creación de neurotransmisores, Muy importante. con la serotonina y otros, la melatonina, ¿vale? Miles de procesos bioquímicos. ¿Qué más cosas tengo por aquí? Ah, por supuesto. Todo esto también tiene que ver con la homocisteína, ¿vale? Vamos a hablar de cómo puedes ver tú si eres inframetilado. Bueno, hablaremos de la homocisteína. La conversión de homocisteína a metionina, ¿vale? La homocisteína es una de esas cosas que tú puedes mirar en tu sangre y que es una variable que te indica si hay inflamación en el cuerpo, ¿vale? Si tu homocisteína es alta. Es posible que te hayas hecho algún análisis de sangre y te han dicho, oh, la homocisteína, ¿qué pasa aquí? ¿Vale? Y si está muy alta, hay inflamación. Y si está muy alta, es indicación de que quizás tu metilación no va bien. Detoxificación, y en fin, o sea, prácticamente todo, o sea, tiene que ver con todo, no solo con la expresión genética, con la detoxificación del cuerpo, con la síntesis de proteínas, con la síntesis de neurotransmisores. O sea, es brutal. Si tú tienes una metilación que no va como debe, te aseguro que te afecta a muchas cosas. Pero básicamente, estadísticamente, lo que vamos a ver es tres perfiles de personas. Personas que no les afecta la metilación, que la tienen normal, personas que la tienen muy acelerada, submetilados e inframetilados. ¿De acuerdo? Con respecto a estos dos últimos... ¿Puedo darte los porcentajes más o menos? Vamos a ver los porcentajes, Guillermo. En principio, se supone que hay unos porcentajes más o menos para que os hagáis una idea de cuáles son, ¿no? Personas que son neutrales. Se supone, según Pfeiffer, que son unos 40% de la población, ¿vale? Personas que son inframetiladores, que tienen una metilación un poquito más lenta, no tan efectiva quizás, 45% de la población. No es poco. No es poco, no es poco, ¿vale? Ya sea por genética o factores epigenéticos y tal. Y luego sobremetiladores, como puede ser tú a lo mejor, el resto, el 15%. Estamos hablando de que el 60% de la población son o inframetiladores, perdón, no, sobremetiladores o inframetiladores. Vale. Entonces, lo que hay que entender para simplificar es que lo que es bueno para ti es malo para mí y viceversa. Y puede que sea tu caso. Entonces, vamos a hacer a grandes rasgos una división entre los dos tipos. Vale. Un inframetilado va a tener, normalmente de media suele tener, quizás las características más fáciles de ver suelen tener bastantes alergias estacionales, polen, etc. Tienen que ser muy alérgicos, ¿de acuerdo? Y a nivel psicológico, de neurotransmisores, tienen tendencia a la depresión, la introspección, son muy trabajadores,
muy constantes, sufren de bastante tensión interna, ¿ok? Claro. Si tú eres inframetilador y tienes alergias, ¿qué pasa? ¿Qué son las alergias? Es histamina, por eso la gente toma antihistamínicos. Entonces, si tú eres inframetilador, ¿crees que te conviene tomar una dieta donde hay un montón de comidas fermentadas? Kombucha y no sé qué. ¿Qué es lo que hay ahí? Es que ha dicho fulanito que es muy bueno para Es que tu claro, estómago. el gurú no sé qué dice que la kombucha de no sé qué es buenísima. O que, ¿me entiendes? Exacto. Y eso tiene un montón de histamina que tu cuerpo tiene que procesar. Entonces, a lo mejor para ti no te conviene tomar ese tipo, si necesitas una dieta más de productos frescos, ¿vale? Si hay que dar un inciso para ver que, chicos, esto está relacionado con las alergias, histamina, con un montón de cosas que luego hacemos y no nos damos cuenta. Pero a mí me sienta fatal esto, ¿no? Vale, entonces, Sergio, esos son inframetilados. ¿Querías añadir algo a eso? Con respecto a los... Ahora yo explicaré los supermetilados y luego ya, o por ejemplo, podemos hablar así que los suplementos que a ellos les vendrían bien. Vale, bueno, ¿vale? Entonces, ellos que tienen una falta de grupos metiles. Ajá. Entonces, habría que darle donantes de metiles para apoyar ese proceso. Sí. Si tú apoyas ese proceso, todo se va naturalmente a regular. Cosas sencillas y muy baratas que todo el mundo puede. Yo diría 3 cosas principales. Una de la comida y 2 tipos de suplementos. Primero, a nivel de suplementos, yo diría 2 principales, que son el MSM, el MSM, que de hecho se ha utilizado muchas veces y de hecho en la literatura científica existe como un tratamiento para alergias, qué casualidad, ¿ok? El MSM y el TMG, que es trimetilglicina. Ambos son donantes de metil. Lo mejor que es darle a tu cuerpo las cosas para que luego ya se encargue de hacer diferentes vías metabólicas, hacer los cambios que el cuerpo crea convenientes. O sea, es mejor darle un cheque y de cómprate lo que quieras más que darle la comida directamente. Con respecto a ingerir cosas, las verduras, por ejemplo, que siempre las verduras son muy buenas, bueno, pues a lo mejor muchas verduras les puede sentir mal, porque las verduras aportan folatos, y los folatos, de acuerdo, a los inframetilados. A los inframetilados. Y aquí entramos en un tema un poco controvertido. Hay distintas escuelas. Hay diferentes escuelas, ojo, ¿vale? es que esto es complicado. Esto es complicado, pero lo que tú has dicho, MSM y TMG, creo que de forma universal sabemos que son seguros para los inframetiladores. Y las verduras no les suele caer muy bien. Sin embargo, la carne les sienta genial. Porque tiene metionina. Exacto. Entonces, hay que decir, fijaros hasta qué punto es tal. Depende del corte del animal. ¿Por qué? Porque las partes más magras tienen más metionina, que es un aminoácido esencial que aporta metiles. Sin embargo, las partes más gelatinosas tienen mucho más glicina, ¿vale? La gelatina básicamente el colágeno es glicina. Y la glicina absorbe metiles. O sea que hay gente que la verás quitando todas las ternillas, entonces, me da asco, eso me da asco. Y otra gente que nos encanta. A mí me encantan todas las cosas asquerosas que la gente rechaza, que a mi madre, por ejemplo, y a mis hermanos lo odian, qué casualidad. A mí me encanta y ellos lo rechazan. Quizás porque instintivamente buscas más metionina y mi cuerpo busca más gelatina. Curioso como el cuerpo a veces un poco... Hay que confiar. Con respecto a los sobremetilados... Bueno, antes de pasar a los sobremetilados, sí, como te decía, simplemente comentar eso, que hay ciertos otros suplementos que digamos que caen más en la zona de controvertida, ¿no? Que puede ser B12 folato, ¿vale? B12 folato, porque si tú ahora mismo buscas metilación, suplementos para la metilación, porque te has dado cuenta que a lo mejor eres, ostras, yo soy inframetilado, voy a ver qué puedo hacer y tal. Te va a salir inmediatamente, te va a salir B12 y folato, que es B9. Entonces, aquí te quiero decir que es un tema controvertido, que distintas escuelas de pensamiento piensan que nos afectan de forma un poquito diferente, ¿vale? Pero TMG y MSM son bastante seguros. Son seguros que seguro que no te vas a sentar mal. Universales, vale, genial, gracias. Pues vamos a pasar ahora a los inframetilados. Sobremetilados. Los sobremetilados tienen exceso de metiles y hay que reducir. Entonces, eso va muy rápido. Y ¿Qué personalidad tienen, no? Suelen ser ansiosos, todo va muy acelerado, la gente se desespera, cálmate hombre, cálmate. Hiperactivos. Hiperactivos, tienen tendencia a la paranoia, a dar vueltas mucho a una idea, o sea, cuesta centrarse en regurgitar ciertas ideas, están siempre regurgitando ciertas ideas, tiene un nombre, ahora no me sale, pensamientos circulares,
tienen mucha más tendencia a tener ataques psicóticos, paranoia, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, lo que hay que hacer es reducir. Desintan también otros suplementos. Los dos principales suplementos que recomendaría son glicina, que es esa proteína que se encuentra principalmente en el colágeno, ¿vale? La glicina absorbe grupos metiles, y por supuesto la niacina. La niacina no es universal, no es universal. Ahora, como la necesites, es como agua de mayo. Sí, yo he visto cosas increíbles. Nuestro padre, que también... Curiosamente, nuestra familia está dividida entre tres Sí. inframediados y tres También por eso sobremediados. este tema nos interesa y nos fascina, ¿no? Porque hemos visto la influencia que tienen ciertos suplementos en cada persona de la familia. Es, wow, Sí, a ti te sienta de esa manera, a mí me sienta de la otra. Y a mí me... Bueno, es súper interesante. Entonces... Puedo comentar como Sí. anécdota que cuando descubrí esto y vi el tema un poco de los perfiles, antes de hacer test, porque solo existe una forma, por cierto, para los que preguntáis, bueno, ¿y yo cómo sé qué tipo de metilación ¿Qué tengo? vamos a hablar de eso ahora? Vale, lo vamos a hablar. Ahora lo explicaremos la mejor forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Pero ya viendo los perfiles, tanto fisiológicos como incluso psicológicos, yo ya empecé a ver, ¿no? Digo, uy, yo creo que fulanita y menganito son sobremetilados y menganito y menganito son ya... Entonces, yo claramente era sobremetilado antes de hacer los test, que se confirmaron. Y en el momento que le empecé a dar, por ejemplo, a mi padre, que es una persona, pues una personalidad intensa como yo, recuerdo de una vez que la primera vez que compramos niacina fue en Estados Unidos y era una pastillita así rosa, era de Slow Release Niacin. Y me acuerdo que mi madre se me acercó una vez, oye Sergio, ¿cuál es esa pastillita rosa que se está tomando tu padre? Eso es lo que es, pero que no pare, ¿eh? Que no pare porque de verdad, que da gusto, da gusto. Y recuerdo como anécdota Porque que... si no está... Y recuerdo una vez, la primera vez que se lo di a nuestra hermana Celia, se la di, venga, tómate esto, y me fui a dar una vuelta. Y a la hora y media, 2 horas, me llamó. ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Esto es ilegal, ¿eh? Esto no puede ser bueno. ¿Seguro que esto no es adictivo? Porque me siento genial. O sea, yo nunca había sentido así. ¿Seguro que esto no es adictivo? O sea, ella no se creía, se pensaba como si fuera, no sé, heroína o algo así. Porque ella realmente lo necesitaba. Entonces, algo que es curioso. Entonces, glicina y niacina son principalmente los dos suplementos que recomendaría. Ante la duda, seguro que glicina, que es más colágeno, ¿ok? Claro, y evitar los que le sentarían bien a una persona que es, Por lo supuesto. contrario, inframetilada. O sea, no tomes TMG, no tomes MSM a lo mejor. MSM, por ejemplo, es más fácil que te lo encuentres en muchos suplementos. ¿Entiendes? Ay, es que me duelen las rodillas. Tómate esto para rodillas. Vale, que esto es muy bien. Menas y pone condritina, MSM. Ya está. Pues no puedes tomarte eso. Pues no es que tampoco vaya a pasar nada, ojo, que esto Pero a lo tampoco mejor te vas a quedar muerto ahí. Pero que todo añade, es lo que siempre que Todo añade. no te va a sentar tampoco, no te va a apoyar a tu función, ¿me entiendes? De tu química y tal. Sí. Entonces son cosas que una vez que las entiendes, un poco lo decía antes, Empiezas a ver patrones. empiezas a ver patrones y también dejas de juzgar también a la gente, ¿o no? Es decir, lo entiendes, ¿no? O sea, eliminas esa carga emocional, ¿no? De decir, porque bueno, en definitiva no es una elección que la otra persona ha hecho. Ahora, una vez que tú eres consciente de ello, ya puedes hacer algo al respecto. Claro. De ahí el concepto, que ya lo hablaremos en otro momento y tal, no viene al caso, pero culpabilidad versus responsabilidad, no es ni parecido. Claro, que lo que estamos aquí intentando hacer es dar una herramienta más a tener en cuenta. No es que con esto ya consigas superar todos tus problemas mentales o de Pero es un salud, factor. pero es un factor muy importante que la mayoría de gente desconoce. Entonces, si una persona tiene depresión o tiene ansiedad y no sabe que el estado de la metilación existe y que la puede mejorar con algunos suplementos básicos o con un tipo de dieta un poco diferente, pues entonces, oye, pues está perdiendo una gran oportunidad, porque tú lo has visto con ciertos suplementos, cómo le afectan. Sí. Yo he visto cómo me afectan ciertos suplementos, que curiosamente son distintos, porque son opuestos. Opuestos. Porque nuestra metilación es casi opuesta. Entonces, esa es la idea aquí, ¿vale? No es dar una pastilla, o sea, una bala de plata que va a solucionar todo, pero es un factor importante que mucha gente desconoce. ¿Cómo podemos ver
¿cómo podemos ver si uno es de un lado o de otro? Bueno, en principio está la prueba genética, eso es lo primero que puede hacer uno. ¿Cómo se llama el gen famoso? Vale, entonces el gen famoso se llama MTHFR, ¡Hala! MTHFR, que en inglés también lo llaman el Motherfucker. motherfucker. Por la Porque es que es un poco motherfucker. Entonces, bueno, pues eso tú te puedes hacer, por ejemplo, te puedes ir a 23andMe o 23 y yo, ¿vale? Que yo hace años, hace muchos Por la años, genética, que hay más pruebas. hay más, ¿no? Como esa es la más universal. Yo hace años que hice un vídeo en el canal de aquí que hablando de mi prueba y de dónde lo había hecho. Y también, si no recuerdo mal, hablé de un sitio donde tú podías subir esa información que te dan en 23andMe y te dice las cosas básicas, principalmente la metilación, que se llama Genetic Genie. Pero desde aquel entonces seguro que hay muchos más sitios donde tú puedes coger tu análisis genético y puedes subir la información a una página y te dice tu estado de metilación. Que tu estado de metilación es en principio cómo funciona. Luego está la epigenética, está la genética y la epigenética, ¿vale? Que una cosa es tu tendencia genética y otra cosa es lo que esté pasando en la realidad. Entonces, ¿cómo sabemos lo que está pasando en la realidad? Pues es con lo que Pfizer y toda esta gente empezaron a descubrir, ¿vale? Y es a través de la histamina. Exacto. Si una persona pues tiene alergias en primavera, pues obviamente tiene exceso de histamina, o sea, no tiene su cuerpo la capacidad de reducir esa histamina. Y entonces hay que decir que hay una inframetilación. Entonces tú puedes hacer una prueba de sangre de la histamina, si es más de 70 miligramos por mililitro, me parece, lo tengo aquí apuntado, a ver, voy a confirmar, 70 miligramos por mililitro, pues entonces quiere decir que eres inframetilador. En este momento, al menos, de forma funcional, estás operando como un inframetilador. Lo tengo aquí apuntado, estoy seguro. Ah, sí, 70,100 miligramos por mililitro, ¿vale? De lo que se llama histamina total en sangre. Si es menos de 40 miligramos por mililitro, entonces eres lo contrario, sobremetilador. Porque estás reduciendo demasiado la histamina. Y tampoco se trata de reducir la histamina. La histamina también actúa como un neurotransmisor y un montón de cosas. O sea, que no se trata siempre de si algo es malo hay que reducirlo al máximo, ¿eh? Entonces, esa gente necesita tener una esponja de metilos, porque está metiendo demasiado. Yo lo tenía por los suelos, se puede Tú imaginar. te hiciste la prueba y lo tenías súper baja, entonces confirmó lo que ya sabíamos, ¿no? Y eso es como se puede ver básicamente. Primero yo miré la genética que tienes, esos genes MTHFR, y luego ya confirma si quieres con una prueba de histamina, y luego también tu propia experiencia, tu propia, lo que decimos, ¿no? De alergias y otras cosas. Hay que decir que dentro de las diferentes líneas de pensamiento, el Instituto Walsh principalmente, que han heredado todos los estudios de Hoffer y de Pfeiffer, lo que dicen es que la genética da igual, porque lo que importa es la expresión de ese gen. Por lo tanto, ellos se ciñen exclusivamente en el test de histamina, que es mucho más fácil de hacer y es mucho más barato. O sea que, ante la duda, hay histamina. Podemos hablar un poco del Instituto Walsh, qué es lo que hace y un poco también por qué es tan interesante. Entonces, el Instituto Walsh es un instituto que lleva décadas usando terapia nutricional para ayudar a la gente que tiene problemas mentales o psicológicos. Y entonces, imaginemos, o sea, pensemos cuánta gente hoy día está tomando algún tipo de antidepresivo, ¿vale? Que se encajona normalmente a todo el mundo en el mismo sitio. Ah, tú estás deprimido, pues toma, aquí está esto, para aumentarte la serotonina, para que no se reabsorba la serotonina en la sinapsis y tal. Y a lo mejor esa misma persona podría aumentar de forma natural su producción de serotonina tomando unos suplementos básicos, sabiendo su tipo de metilación, ¿no? ¿Qué es lo que hacen esta gente en el Instituto Walsh? Y ellos llevan muchos años haciendo pues formación para médicos y para psiquiatras y todo eso, y lo que ellos dicen es que realmente la mayoría de problemas psicológicos no se deberían tratar simplemente con fármacos, ¿no? Porque a veces están dando fármacos a la persona y no lo necesita realmente, sino hay que optimizarlo. Que es una herramienta, pero la herramienta tiene que estar customizada, personalizada. Claro, porque, claro. por algo muy sencillo, un psiquiatra es una persona que te hace... eso depresión, antidepresivos. Ojo, porque hay mucha gente que tiene depresión y tiene exceso de serotonina. Y es por eso que uno de los efectos secundarios que causa los antidepresivos es depresión, pensamientos suicidas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que a una persona le Porque sienta a la persona, bien claro. y a otra persona la pone peor, que se suicida por tomar esto? Porque no hemos tenido en cuenta el perfil bioquímico. Y no hay, lo que estamos diciendo es, estamos abogando por la ciencia. Somos fanáticos de la ciencia. Todo el mundo tendría que saber de la forma más científica
y exacta posible su perfil bioquímico, para que los medicamentos fueran personalizados para ellos. Y eso es por lo que estamos abogando aquí. Claro, y de hecho, la gente que es inframetilada, ¿vale? Inframetiladores, tienen una capacidad de toxificación un poco reducida, con lo cual ciertos medicamentos le van a hacer más daño a ese tipo de personas que a otras. Entonces se está tratando a todo el mundo igual, pero ¿por qué se hacen esas cosas? Porque lo que nos dicen que es científico, muchas veces no es tan científico, es pseudocientífico, está a las órdenes de un mercado. Y todas estas cosas que estamos diciendo nosotros están ahí, escritas, esto se sabe, pero se ignora. ¿Por qué se ignora? Porque se comería un mercado muy importante, que es el mercado de la psiquiatría y de un montón de cosas más. Añadiría una cosa, y yo por mi parte con esto acabo, Sí. y es que hace más daño la ignorancia que la maldad. Y aquí lo que veo es más ignorancia que maldad. Porque yo confío en los médicos, de verdad, confío en la buena fe y el buen hacer de los médicos. Pero he de decir que por parte de los naturópatas y doctores funcionales y tal, muchas veces ignoran esto y son ellos principalmente, porque por ejemplo, vamos a ser sinceros. No, igualmente unos que No, pero es que si cabe, a veces hace más daño. Igualmente ¿Por qué? Porque ningún médico te va a recomendar, tómate MSM. Ninguno, no sabe ni lo que es. Muchas veces con todo cariño, o que es lo que es. Pero quien te va a recomendar muchas veces, tómate MSM, va a ser un doctor funcional o un naturópata. Pero esta misma persona ignora a lo mejor estos perfiles bioquímicos y te está haciendo más daño, más mal que bien. Porque es un poco lo que estaba reivindicando, ¿no? Por ejemplo, un doctor no voy a mencionar, porque es una persona que le tengo mucho respeto. No, pues tómate este zumo y tómate esto otro y vitamina D y vale, y empieza. Tomen MSM. Tomen esto, tomen lo otro. Ojo, ojito. Entonces, la ignorancia a veces hace más daño que la maldad. Y yo aquí lo achaco a la ignorancia principalmente. ¿De acuerdo? Por eso, Bueno, amigo. solo sé que no sé nada, como decía Sócrates. Sí. ¿Algo más con lo que quieras dejarnos, Sergio? Nada más, que como decía, que me ha dicho lo que esto de Sócrates, pues nada, conócete a ti mismo. Y aquí literalmente, hasta que no te conozcas a ti mismo y no entiendas tus mecanismos naturales, vas a ser esclavo de lo que os conoces. Claro. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero traeros a Sergio alguna otra vez más. A lo mejor con videoconferencia o algo, ¿no? Ahora estamos juntos. Un aquí placer. En Alicante, en España, pero cuando yo me vuelva a Estados Unidos, pues tenemos que hacerlo así. Haremos Espero más. que os haya gustado y que os haya dado una perspectiva diferente de un tema que quizás desconocéis. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Chao.